Hola de nuevo Infonauta, bienvenida o bienvenido a una nueva entrega de tu canal de YouTube Infoductiva. En esta ocasión vamos a dar comienzo a una nueva lista de reproducción dedicada a las máquinas CNC, tanto fresadoras como láser. En este caso vamos a empezar a conocer el programa de fresado que se llama STL-CAM. Interesante, ¿verdad? ¡Comenzamos! Bueno, en primer lugar, lo que tendremos que hacer será descargarnos este magnífico programa, que es alemán, aunque tenemos una versión en inglés, que se llama STLCAM. Esta es la dirección. De todos modos, te aparecerá la primera cuando hagas una búsqueda en Google. No obstante, te voy a dejar la dirección de esta página en la descripción de este vídeo. Y como ves, este es el programa. Tenemos versión de 32 y de 64 bits. Y aquí hay algunos vídeos tutoriales para que sepamos qué hace el programa. Para descargarlo bastará con venirnos a Descargas y seleccionar la versión que interesa sobre nuestro sistema Windows. Es decir, si tenemos un Windows 32 bits, instalamos este. Y si tenemos el de 64 bits, como es lógico, instalamos este segundo. Bien, una vez lo tengas instalado, lógicamente al abrirlo te aparecerá una ventana como esta. En principio te aparecerá sin herramientas y yo ya tengo cargado aquí un diseño. Bueno, vamos a ver. En principio, este programa, como he dicho al principio, nos va a servir para hacer fresado, tallado, grabado, vaciado, en fin, tornear o fresar cualquier pieza con nuestra máquina. Si tienes una máquina con una fresadora o una máquina con láser, te puede servir este programa. Entonces vamos a empezar a conocerlo a través de los vídeos y en esta primera entrega lo que vamos a hacer es ver en general todas sus partes. En principio, ya te he dicho que tengo aquí cargado un diseño. Para abrir un diseño bastará con darle a archivo abrir y seleccionar el diseño que quieras. Yo para abrir diseños en este programa me gusta mucho la extensión DXF. De todos modos, cuando te vienes aquí a abrir, aquí nos encontramos todas las posibilidades que nos permite. En principio, dibujos en DXF, PLT y SVG, que son vectoriales, modelos STL directamente, que son los de las impresoras 3D, básicamente. También podemos abrir imágenes JPG, GIF y PNG. Esto ya lo trataremos más adelante. También podemos abrir lo que es el G-Code, tanto en sus variantes NC o sus extensiones NC, DIN, NGC y TAP. Y por supuesto también nos admitiría pues extensiones como G-Code o CNC. Bien, en principio voy a volver a abrir el mismo diseño. Cosas que puedo comentar del área de trabajo, que sería esto de aquí, que básicamente pinchando con el botón izquierdo del ratón y desplazándolo, como ves, nos permitiría seleccionar. Seleccionar mecanizados, seleccionar trazadas que hayamos definido con este programa. Este programa nos sirve para dibujar. Este programa no nos va a servir para diseñar piezas. Lo que nos sirve es para meter un diseño que ya hemos completado en el programa que utilicemos, ya sea Corel, AutoCAD o el que fuera, y una vez aquí, ir decidiendo los distintos mecanizados o las distintas trazadas que va a hacer la punta de la fresa para desbastar el material. Bien, entonces, esa selección con el botón izquierdo no nos vale ahora mismo. Debes recordar que se hace con el botón izquierdo, pero bueno, es algo muy estándar. Con la rueda del ratón podemos alejarnos o acercarnos al modelo. Como es lógico, donde tengamos la punta del ratón, al acercarnos, esa es la zona que ampliamos. ¿De acuerdo? Por otra parte, con el botón derecho del ratón, si lo pulsamos y lo mantenemos, lo que hacemos es mover toda la escena, mover toda nuestra hoja de trabajo. Bien. Y por último, con respecto al ratón, si queremos medir tanto en X como en Y, bastará con colocar el ratón
mantener pulsado el botón central del ratón o la rueda del ratón y empezar a desplazarnos. Como ves, me vengo a este punto y me dice, en L me dice la longitud. Bueno, en realidad son 100 milímetros, porque no he colocado bien el cursor del ratón, de modo que me voy a acercar para que lo veas. De todos modos, la rejilla me está representando cuadros de 1 por 1, de 10 por 10 milímetros. Voy a hacerlo aquí, desde este punto, con el botón central, hasta este otro punto. Como ves, ahora ya es mucho más exacto. Bien, me está diciendo en L la longitud que tiene esta línea que estamos trazando. Recuerda que aún no he soltado el botón central. Y me está diciendo que la dimensión en X, que es el eje en el que me estoy desplazando, es 100 milímetros. Si lo hiciéramos en Y, voy a desplazar con el botón derecho. Vamos a hacer aproximadamente este. Como ves, me está dando que Y mide 99, en realidad son 100, ahí está. Y L me sigue dando 100. En cambio, si nos venimos, por ejemplo, a una esquina y ahora trazamos una diagonal manteniendo pulsado la rueda del ratón, voy a hacerlo aquí abajo para que se vea mejor y no me lo tape mi caja de herramientas, como ves, me dice que en X me he desplazado 100. Bueno, voy a ponerlo para que... así. Me dice que en X me he desplazado 100. En Y me he desplazado 100, pero la longitud de esta línea mide 141. Bien, voy a repetirlo para que lo veas. Aquí está. Como ves, L me representa la longitud de la línea que acabo de trazar para medir, o la longitud de la cinta métrica, y por otra parte, los otros dos valores se corresponden a cuánto me he desplazado en X y cuánto me he desplazado en Y. Bien, la rejilla. Esta rejilla que estoy viendo aquí aparece en el menú Ver. En el menú Ver también tenemos la posibilidad de subir y bajar el zoom, de mostrar la cuadrícula, como ves aquí está. Si aquí ponemos, por ejemplo, 20, ay, me he confundido, lo he cerrado sin querer. Si aquí ponemos 20 y aquí ponemos otros 20, cuando le damos a aceptar, como ves, 2, 4, 6, 8, 10 centímetros de ancho y lo mismo de alto, ya que esto mide 100 milímetros por 100 milímetros. A mí me gusta particularmente trabajar con una rejilla de 10 por 10, aunque esto puede variar dependiendo del tipo de trabajo que queremos hacer. Bien, a continuación vamos a hablar un poco de la lista de herramientas. Yo en este caso ya te he dicho que la primera vez que lo abras no vas a tener herramientas como tengo yo aquí, tendrás una o dos de ejemplo. Y yo en este caso, como ves, ya tengo bastantes herramientas. Crear una herramienta es muy sencillo. Crear una herramienta no es más que pulsar directamente en el cuadro de nombre, escribir un nombre, voy a poner ejemplo. A continuación, el primer valor se corresponde al diámetro, voy a poner un diámetro de la herramienta, o en este caso de la fresa, de 4 milímetros. A continuación, estaríamos definiendo cuáles son los escalones por capa que queremos que haga en Z. Esto es la profundidad máxima a la que puede entrar de una sola vez. Por ejemplo, voy a decirle que entre 5 milímetros. Esto significa que si quiero hacer que el contorno de esta pieza se coma, por ejemplo, 50 milímetros de profundidad, con esta herramienta dará 10 pasadas y en cada pasada profundizará 5 milímetros. El siguiente dato, como ves, lo tengo siempre en 90 y es con el ángulo de profundización sobre el material. Si yo quiero que profundice de forma directa, perpendicular al material, le dejo los 90 grados. Y si quisiera que entrara haciendo un avance y penetrando poco a poco, pues iríamos bajando este ángulo. ¿Bien? El siguiente dato es muy importante, que es el avance en milímetros por segundo. Bueno, en milímetros por segundo porque yo tengo configurado así el programa. Cuando hablemos de la configuración ya verás dónde se tocan estos valores por defecto del programa. Como iba diciendo, esta columna de aquí, esta quinta columna, bueno, sexta, teniendo en cuenta el número de la herramienta, me permite definir la velocidad a la que se va a mover mi fresa en X e Y.
Esta velocidad dependerá de los motores que tengas, de las correas, de las cadenas, de los usillos, de los engranajes y, por supuesto, también dependerá de la resistencia del material. De modo que si aquí pongo, por ejemplo, 10 milímetros por segundo, la herramienta cuando empieza a fresar va a desplazarse precisamente a esa velocidad. Es decir, que para hacer este cuadro de aquí, para hacer este corte longitudinal en X, por la parte exterior, por ejemplo, de esta pieza cuadrada, tardará 1 segundo en desplazarse desde esta esquina hasta el final de este cuadro que representa los 10 milímetros iniciales. Bien, con esto tenemos que tener mucho cuidado y hacer bastantes tests para estar seguros de cómo va a utilizar o definir cada una de nuestras fresas o de nuestras herramientas. A continuación nos encontramos otro dato de velocidad, pero en este caso se refiere a cuál es la velocidad de profundización en el material. Yo en este caso voy a poner 10 milímetros por segundo, esto es en la primera clavada que haga en el material o en todas las clavadas que tenga que hacer con esta herramienta, le estamos diciendo que profundice a esa velocidad, es decir, 1 centímetro por segundo. Estos tres datos que ves aquí se refieren a definir la herramienta para acabados. Ya hablaremos de esto cuando tratemos el tema de los acabados. Y estos 4 datos, estas 4 columnas, lo que hacen es representar, por un lado, este es el paso de nuestra herramienta, fijándote en este gráfico que nos aparecerá siempre mediante cuadros de diálogo o mediante ayudas colocando el ratón en los encabezados, como ves nos está diciendo que si le pongo un 40% en este caso, la herramienta dará una pasada por aquí, hablamos del borde de la herramienta, y a continuación la siguiente pasada lo hará metiendo el 40% del diámetro de la herramienta en la siguiente pasada. Dicho de otra forma, si aquí pusiéramos un 100%, que no nos va a dejar, nos dejaría un 95%, lo que hace es que en la primera pasada, tras la primera pasada, perdón, lo que hace es meter un 95% del diámetro de la herramienta. Es prácticamente los 5 milímetros que tiene, perdón, los 4 milímetros que tiene de diámetro esta herramienta. Yo lo normal, en este caso es un 40%, esto depende del material que utilicemos y de tu máquina, como ya he dicho antes, pero está claro que cuanto menor sea este número, menos tocará el borde de la fresa para desbastar el material. Si pusiéramos, por ejemplo, un 10% y tenemos un diámetro de 4 milímetros, en la segunda pasada, por ejemplo, que dé sobre el material, lo que nos encontraremos es que acariciará el material 0,4 milímetros por cada pasada. Como es lógico, esto también va a redundar en el tiempo que tardará en terminarnos la pieza. Voy a dejarlo en un 40%. Las 3 siguientes columnas, estas las trataremos en los vídeos en los que hablemos del sistema de fresado trocoidal. Esto es que en lugar de hacer líneas rectas para desbastar el material, lo que va haciendo son circunferencias que van acariciando el material. Esto reduce la fricción, reduce el calentamiento, evita que si estamos trabajando con plásticos se fundan y, por supuesto, alarga la vida de nuestras fresas y de nuestra máquina fresadora. Entonces, queda dicho que estas 3 las trataremos en el tema trocoidal. Y las restantes que nos encontramos aquí, como ves, son en principio el ángulo de la punta de la fresa que introduzcamos. Yo en este caso todas las fresas que estoy utilizando son de 180 grados. Esto significa que si las miramos de perfil son totalmente rectas por abajo, tipo flauta. Bien, totalmente rectas. Si pusiéramos 90 grados, imagínate el vástago hacia abajo y generando un ángulo de 90 grados, esa fresa. Y bueno, para grabados o tallados, mejor dicho, es muy recomendable utilizar fresas inferiores a 90 grados o incluso hasta 90 grados, por ejemplo 45 o 30. El siguiente
apartado la siguiente columna para definir nuestras herramientas, es el desplazamiento central. Esto se utiliza para biselado y redondeo. De momento no lo voy a tratar, de modo que si la fresa que tengo no va a servir para esto, como ves, la defino a 0 milímetros. La siguiente se parece mucho, es el desplazamiento de la punta, para tener también en cuenta perfilados, redondeos y biselados. Lo mismo, si no la vamos a utilizar en este caso para esto, lógicamente lo dejo en 0 milímetros. Y por último, el último dato es el radio de borde. Como ves, aquí aparece explicado cómo debes definirlo. Como tampoco lo utilizo, lo dejo a 0. Bien, en este caso, yo puedo variar en la caja de herramientas, como ves, lo que quiero que aparezca. Por ejemplo, las revoluciones por minuto yo no las tenía puestas. Bien. Y las revoluciones por minuto de acabado tampoco. Estas que estás viendo aquí serían todas las opciones o los factores que tenemos para poder definir cada herramienta. Esto es un mundo. De modo que, si en este caso estoy utilizando herramientas que no van a utilizar, por ejemplo, trocoidales o no van a utilizar herramientas de acabado, podríamos simplemente eliminar o hacer que desaparezcan estos elementos. Por ejemplo, vamos a quitar todo lo que tiene que ver con herramientas de acabado. Me queda también la profundidad. Como ves, ya sería una caja de herramientas más personalizada. Del mismo modo, si no quiero utilizar esto, pues podríamos eliminarlo, hacer que desaparezca. Pero en realidad mis herramientas, aunque, como ves, aquí ya hay herramientas que sí tienen ese dato en mi caja de herramientas, como ves, no he perdido esos datos. Para no perder esto, siempre que hayas terminado de bautizar, tendrás que venir aquí a Archivo y a Guardar. Como ves, yo ya tengo guardados aquí varias cajas de herramientas: foam, madera grabada, madera, metal, plástico y láser. Bien, en mi caso, esta caja de herramientas que estábamos viendo es la de madera, de modo que selecciono madera y le doy a guardar. Si no tuviéramos definida ninguna, lo que haríamos sería simplemente ponerle el nombre aquí abajo y luego darle a guardar. En mi caso me va a pedir si quiero sobreescribir porque ya existe. Le decimos que sí. Y esta caja de herramientas ya está disponible la próxima vez que abramos nuestro programa, con simplemente venirnos a Archivo, Abrir y seleccionar la herramienta que queramos. Por ejemplo, plásticos. Y como ves, yo solamente tengo una punta de fresa dedicada a los polímeros. ¿Voy a trabajar con madera? Pues me vengo a Abrir y voy a simplemente abrir mi caja de herramientas de madera. Y a continuación, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es seleccionar, por ejemplo, en este caso, la fresa de ejemplo. Bien, ya tengo aquí la fresa de ejemplo. A continuación vamos a dar un breve repaso a las herramientas que tenemos aquí. A la izquierda, que sería la herramienta de selección. Como ves, y ya he dicho antes, la herramienta de selección me permite hacer con el botón izquierdo del ratón selecciones, pero de las trazadas. Para que entiendas un ejemplo, voy a hablar de estos dos en principio. Voy a hablar de exterior. Vamos a suponer que toda esta pieza de aquí quiero que sea una pieza en madera tipo Lego, aunque es una pieza bastante grande, de 10 centímetros por 10 centímetros. Y vamos a suponer que mi pieza de madera tiene, vamos a decir, 50 milímetros de altura, es decir, 5 centímetros, de modo que si mi madera es mayor, yo quiero recortar toda esta pieza, de modo que vamos a hacer el mecanizado exterior. Pulso sobre mecanizado exterior, me aseguro de tener la herramienta con la que quiero fresar y, como ves, al pasar el ratón sobre cualquiera de los elementos, lo que hace directamente es mostrarme líneas en verde. Voy a pinchar sobre el recuadro y automáticamente ves que me ha aparecido un trazado, una mecanización en color rojo porque está seleccionada, en la que me está reflejando esa dimensión de fresa que estamos utilizando. De modo que si ahora, teniéndolo seleccionado, pincho en flauta de 2, como ves, es mucho más pequeña la pasada. Esto representa por dónde va a pasar la punta de la fresa, o el vástago, o la propia fresa.
Vamos a seleccionar el nuestro. Voy a desplazar con el botón derecho del ratón. Y aquí, teniendo seleccionada la trazada, por supuesto, nos aparece un cuadro de propiedades que me permite, en primer lugar, ponerle nombre. Bueno, esto lo voy a llamar contorno exterior. Esto me permitirá identificar en la pantalla de mi fresadora este nombre en el momento en el que esté trazando precisamente esta mecanización. Esto ayuda mucho a la hora de saber en qué proceso está cuando hacemos piezas muy complejas o muy grandes. Bien, ya lo tenemos. A continuación tendríamos que definir la altura del fresado. Hemos dicho que la madera mide 50 milímetros, pues vamos a poner 50 o 51 para asegurarnos de que la atraviese del todo. Si mi fresa tiene unos escalones o unas alturas de capa de 5 milímetros, esto supone que si pongo 50 me va a hacer 10 pasadas, pero poniendo 51 me va a hacer 11 pasadas a través de este recuadro. Bien. El nivel inicial representa dónde empieza a cortar y yo siempre utilizo y recomiendo que le pongáis aquí 0. Me estoy refiriendo a que cuando empezamos mi punta de fresa está prácticamente tocando el material en Z, es decir, en la vertical. De modo que para mí empieza ahí. Si yo quisiera que empezara por debajo o por encima, lógicamente tendríamos que tener la fresa por encima o por debajo en el momento inicial y reflejarlo aquí. Por ejemplo, dejo la fresa a una altura de 10 y luego aquí le digo que el nivel inicial está por debajo de la fresa 10, ¿de acuerdo? Yo particularmente te recomiendo en principio que lo dejes en 0, ya que esto es algo bastante avanzado a la hora de fresar con éxito. Bien, a continuación el orden de mecanizado. Esto nos permitiría decir pues que primero haga esto, luego haga lo otro, ya lo trataremos más adelante, de momento déjalo en automático. Longitud de la lengüeta. Esto, como es lógico, piensa que cuando haya terminado de hacer la última trazada, todo el recuadro va a quedar totalmente suelto del resto de la madera. Si yo tengo fijada la madera con algún sistema de sujeción a mi mesa, a mi soporte, lógicamente se va a quedar totalmente suelta. Al quedarse suelta, si está elevada caerá. Bueno, se podrá mover y por lo tanto no tendrá un buen acabado porque la fresa la arañará de alguna forma. De modo que la longitud de la lengüeta se refiere al ancho de lengüeta que vamos a dejar. Por ejemplo, voy a ponerle aquí que quiero dejarle un ancho de 10 milímetros. Me estoy excediendo, pero quiero que lo veas con facilidad. Y en la altura de la lengüeta, si lo dejamos en completo, la lengüeta medirá desde la parte superior hasta la inferior, es decir, la lengüeta medirá la altura del propio material que estoy cortando. Yo en mi caso quiero que mida, por ejemplo, 2 centímetros, que serían 20 milímetros. Bien, haciendo esto y seleccionando la herramienta de pestaña, a continuación me voy a venir a los centros y como ves, en cada uno de los centros, si estoy encima de la propia trazada, ves que se me va parando. Pero si quiero ir a un ajuste perfecto, me alejo de la línea y como ves puedo mover de forma libre mi punto. Bien, con esto acabamos de definir que esta lengüeta mide de ancho 10 y de profundidad desde abajo de estos 51 milímetros va a medir 20, de modo que la lengüeta en realidad medirá unos 19 por este que he puesto de más. Bien, la herramienta de acabado aparece aquí, que se refiere a esta zona, ya la tocaremos, la tolerancia ya hablaremos de ella, y estas estrategias también, y el resto de botones también lo trataremos a continuación. Bien, ya tenemos hecho el corte de nuestra pieza. Por último, vamos a suponer que quiero estos recuadros, comérmelos, pero sobre esta superficie. Bien, esto ya lo trataremos en otro vídeo más adelante para que te quede claro cómo se utiliza este magnífico programa. Para terminar, me queda decirte que una vez que tengamos todos los elementos seleccionados de nuestro mecanizado, si he pinchado fuera se queda en azul, no está seleccionado. Si pincho sobre la línea central del trazado
como ves, se selecciona sin importar en cualquier lugar de ese trazado esa pinchada. Y por supuesto, seleccionando, como he dicho al principio, todo, englobándolo todo con un recuadro de selección con el botón izquierdo del ratón y soltar, ya tendríamos la herramienta y volveríamos a ver cómo hemos llamado esos mecanizados y sus propiedades, que también podríamos variar ahora mismo. Podríamos decir, por ejemplo, que la longitud de las lengüetas es 5 milímetros. Observa cómo se han reducido en cuanto he pulsado Enter. Bien. Y por supuesto la altura también la podríamos cambiar o cualquier dato. Bien. Una vez tenemos nuestro diseño seleccionado, para llevarlo a nuestra máquina fresadora, que sería el último paso para este primer vídeo, tendríamos que ir a Archivo, Guardar programa CNC y por supuesto ponerle aquí un nombre. En este caso lo voy a llamar como el nombre original del diseño, que es 4 círculos, pero en este caso, como ves, se llama .gcode, que es la extensión que yo tenga definida en mi programa o en la configuración de este programa. Le doy a guardar y a continuación lo que hace, por último, es mostrarme aquí arriba el tiempo de mecanizado. En este caso me dice que tardaré 8 minutos 37 segundos. Esto no es real si no tienes perfectamente calibrada tu máquina y perfectamente configurada con respecto a los motores y demás, o si te has confundido a la hora de definir la fresa y ofrece demasiada resistencia, te podrías encontrar con problemas graves. En esto hay que tener muchísimo cuidado, ya lo hablaremos más adelante también. Y como ves, me está dando una serie de botones con los que yo puedo desplazar. ¿Ves? En este caso estamos tumbando el diseño, ¿de acuerdo? Voy a desplazarme así. Así lo estaríamos tumbando, así lo estamos rotando, para que lo veamos. Aquí estamos viendo ahora todas esas pasadas, las 10 pasadas más esa una de 1 milímetro. Y aquí estamos viendo por donde no va a pasar, porque hará, como he dicho antes, las pestañas que hemos puesto que miden 2 centímetros, creo recordar. Bien. Aquí lo que ocurre es que al darle a este play, comienza a hacerme el fresado. Como ves, se desplaza, hace la penetración aquí, empieza a hacer la primera fresada. Voy a ponerla así para que la veas mejor. Podemos acelerar el proceso para verlo más rápidamente y asegurarnos de que el fresado es correcto. Ahí vuelve a penetrar, hace la segunda, vamos a acelerarlo un poquito más. La tercera. Para bajar la velocidad lo único que hacemos es pulsar el botón contrario. Bien, aquí que vamos a empezar a ver las pestañas. Observa qué ocurre aquí. Es en la siguiente. Vamos a acelerarlo un poquito más. Aquí creo que ya va a hacer pestañas. Bueno, son 11 capas, o sea que en realidad aquí empieza ya. Bien, ¿lo ves? Ahí se eleva, hace la pestaña para no comérsela y así sucesivamente, así hasta llegar al final del proceso. Como ves aquí en esta ventana me está diciendo contorno exterior, que es el nombre que yo le he puesto al mecanizado. Si hiciera diferentes mecanizados, por ejemplo, contorno exterior, círculo 1, círculo 2, círculo 3, círculo 4, en nuestra máquina irían apareciendo estos nombres o iríamos viéndolo para saber en qué momento del fresado se encuentra nuestra mecanización. Pulsamos aceptar y ya tendríamos nuestra pieza dentro de nuestra máquina fresando una vez que hayamos visto la previsualización, que principalmente la utilizamos para asegurarnos de que no haya ningún error que nos genere un error grave a la hora de fresar nuestra máquina. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias por compartir mis vídeos en tus redes sociales. Gracias por suscribirte y por darle a la campanita de notificaciones. Muchísimas gracias por tus comentarios y por tus likes. Nos vemos en una nueva entrega de tu canal de YouTube, Infoductiva. Hasta pronto, Infonauta.